El Gobierno municipal, como anunció a finales del año 2011, a nadie le pilló por sorpresa, antes de finalizar el año, se tomó la decisión de prorrogar el presupuesto de 2011, teniendo en cuenta las limitaciones que establece el Real Decreto 500/1990, que es un Real Decreto que desarrolla en materia de presupuestos la propia Ley de Haciendas Locales y que establece una serie de limitaciones que a la vista de las declaraciones del anterior concejal de Hacienda, pues todos hemos podido comprobar que el artículo 21 de ese Real Decreto, es decir, no ha ido nunca y no va con el Partido Socialista porque desconoce cuál es el contenido de ese Real Decreto y las limitaciones que establece. Pero bueno, lo importante, y eso me refiero más adelante, es que ha ocurrido lo que nosotros dijimos ya en diciembre que iba a ocurrir, que es vamos a prorrogar el presupuesto. Como todo el mundo sabe, el déficit ocasionado en los ejercicios 2009 y 2010 por el Partido Socialista y específicamente por la señora Carmen Oliver fue de 26 millones de euros. Concretamente, en el año 2009, 20 millones de euros, en el año 2010, 6 millones de euros. Durante esos 2 años no se tomó ningún tipo de medida de saneamiento, es decir, ninguno de esos presupuestos arrojó superávit alguno, sino que al contrario, lo que arrojaron fue déficit, uno de 20 millones y otro de 6 millones de euros. Por cierto, los déficits más altos en la historia de este ayuntamiento. El origen del déficit está en aprobar presupuestos irreales, donde los ingresos están inflados deliberadamente con el objetivo de generar crédito para poder gastarlo y quedar bien a los ojos de los medios de comunicación y del conjunto de la ciudadanía, de forma, a nuestro modo de ver, irresponsable. Como digo, todo ello siendo conscientes de que los ingresos que presupuestan no llegarán al final del año y que, por tanto, la consecuencia es que cierras el ejercicio con un déficit o con un agujero al que hay que hacer frente. El déficit provocado de 26 millones de euros, unido a la falta de ingresos por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como consecuencia también derivada de la gestión de los últimos años, de un déficit absolutamente monumental y uno de los más altos de todo el Estado, provoca en el Ayuntamiento una situación de extrema falta de liquidez que hace imposible que el Ayuntamiento pueda cumplir sus compromisos de pago con proveedores, con asociaciones, etc. Este hecho, unido a las dificultades en el acceso al crédito que tienen las empresas que contratan con el Ayuntamiento y también de las asociaciones que firman convenios o reciben subvenciones por parte del Ayuntamiento, ha provocado, como todo el mundo sabe, el impago de nóminas e incluso el despido de personal que trabaja en estas asociaciones y también en las empresas, e incluso expedientes de regulación de empleo y, en un caso ya absolutamente extremo, el llevar a una empresa, como era la anterior adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio, a concurso de acreedores, en este caso iniciativas sociales de empleo, donde su cliente más importante era el propio Ayuntamiento de Albacete. Desde el Gobierno municipal no podemos seguir manteniendo esa situación, no podemos seguir contribuyendo a eso y, por lo tanto, es absolutamente necesario reducir el presupuesto municipal y, por tanto, reducir el gasto municipal. No es sostenible el nivel de gasto que tiene el Ayuntamiento de Albacete. Y lo tenemos que hacer en los años 2012 y 2013, que son 2 años en los que se debe de producir el ajuste del gasto en el Ayuntamiento de Albacete, con un objetivo claro, pero además imprescindible: poder cumplir nuestras obligaciones, atender los pagos pendientes y poder pagar mensualmente nuestras facturas y poder atender los pagos de las subvenciones que se convoquen durante este año. Es decir, tenemos que pagar todo lo de atrás más todo lo que se genera cada día en este ayuntamiento.
una de las primeras medidas que es absolutamente necesaria es hacer un presupuesto real. Y un presupuesto real es aquel en el que las previsiones de ingresos al final del año se cumplen, cosa que no ha ocurrido nunca en los últimos años en este ayuntamiento. Y un presupuesto real, y además necesario, es aquel en el que se gaste menos de lo que se ingresa, porque tenemos un déficit de 26 millones de euros que tenemos que cubrir y que detrás de ese déficit hay empresas que tienen facturas pendientes de cobro, que tienen empleados pagando nóminas, que tienen a su vez proveedores y hay asociaciones que tienen pendiente recibir el pago de las subvenciones. Pero también es necesario para poder cumplir con la legislación vigente. Es decir, estamos obligados a sanear ese agujero que hemos heredado en el Ayuntamiento de Albacete como consecuencia de la nefasta gestión que realizó la señora Oliver y el Partido Socialista en los últimos años. Además, lo hicieron de manera consciente y no vale decir que el déficit se corrige con el paso del tiempo, porque en ese paso del tiempo, es decir, hay personas que son despedidas, hay empresas que cierran, hay autónomos que cierran, hay empresas que van a concurso, hay asociaciones que tienen que despedir al personal. Por lo tanto, es decir, no es posible corregirlo así, como ellos mismos pusieron de manifiesto. Es decir, corregir el déficit significa reducir el gasto, significa generar superávit y significa gastar menos de lo que se ingresa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Solamente en el presupuesto de 2011, que es el año que hemos terminado, los ingresos previstos por el anterior equipo de gobierno y por la señora Oliver estaban inflados en más de 10 millones de euros, como puso de manifiesto la intervención municipal en un informe en junio de este año. Y hemos tenido que hacer frente, porque nuestro objetivo es cerrar 2011, si es posible, sin déficit, teniendo en cuenta que de esos 10 millones de euros previstos no viene ni un céntimo. Nosotros nos tenemos que plantear el presupuesto del 2012 con unos ingresos reales, y los ingresos reales no van a ser los mismos o en la misma cuantía que han venido aprobándose en los presupuestos anteriores. Por lo tanto, como primera medida en la prórroga del presupuesto ha sido la reducción de algo más de 11 millones de euros sobre el presupuesto anterior. Hay que decir que la reducción real todavía es mayor, porque hemos tenido que hacer frente en este año 2012, o vamos a tener que hacer frente a un incremento de gasto en intereses y de devolución de préstamos superior a los 3,5 millones de euros con referencia al año anterior. Fundamentalmente derivado de dos cuestiones. Una, que como consecuencia del déficit y de la primera medida de saneamiento que se toma en el Ayuntamiento de Albacete por un gobierno, en este caso el Partido Popular, hemos solicitado un crédito ICO de 7,2 millones de euros que tenemos que devolver en 3 años. Y la primera devolución se produce en el año 2012. Y eso suponen varios millones de euros de incremento de gasto. No para hacer cosas, sino para pagar y tapar parte del agujero que de forma irresponsable se generó en estos últimos 2 años. Además, tenemos que hacer frente a una amortización superior al 1 millón de euros de préstamos a los cuales ha finalizado la carencia. Desde el año 1999, cuando los socialistas volvieron al Ayuntamiento de Albacete, se acostumbraron a pedir carencia en los préstamos, cosa que el gobierno del Partido Popular nunca hizo y no hará. Finaliza la carencia de uno de esos préstamos
y por tanto tenemos que acometer devoluciones. Y esas devoluciones suponen incrementar en 1 millón y pico más las amortizaciones, con lo cual la reducción real del gasto todavía es mayor de los 11 millones. Y quiero decir que es insuficiente. Insuficiente. Y por tanto la reducción en el presupuesto de 2012 será mayor a la que se plantea en el presupuesto prorrogado. Necesitamos un presupuesto de 2012 con un superávit para cumplir nuestros compromisos y nuestras obligaciones. Y somos conscientes de que eso supone un esfuerzo para todos. Para el personal que trabaja en el ayuntamiento, para las empresas que contratan con el ayuntamiento y también para el conjunto de los ciudadanos. Pero estamos convencidos de que es la única forma y la única solución para que en 1 año y medio, 2 años como máximo, el ayuntamiento esté completamente saneado, podamos cumplir nuestros compromisos y a partir de ahí podamos otra vez volver a hacer más cosas. Pero en este momento, es decir, eso es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la responsabilidad con la que tenemos que gestionar el dinero de los demás. Aquí no se suprime ningún derecho. El Gobierno municipal vela por los derechos de los 170.000 ciudadanos que viven en la ciudad de Albacete. Y que esos 170.000 ciudadanos son los que con sus impuestos pagan el gasto que se realiza en el Ayuntamiento de Albacete. Y no todo el mundo está dispuesto, y así nos lo trasladan y lo transmiten, a que el Ayuntamiento siga gastando dinero a expuertas en cosas que son absolutamente innecesarias o prescindibles. Es cierto que hemos reducido las transferencias y las vamos a reducir a los organismos autónomos. Así es, porque pensamos que los organismos autónomos del ayuntamiento deben de optimizar el gasto, deben de ajustar sus presupuestos, deben de reducir en la medida de lo posible sus presupuestos. Y al mismo tiempo los organismos autónomos deben generar ingresos, porque todo aquel servicio que pueda ser individualizado debe de tender a que se cubra el coste del servicio, porque esos servicios individualizados no son utilizados por los 170.000 ciudadanos que vivimos en Albacete. Y por tanto, en este momento están siendo financiados por el conjunto total de la población. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos no utiliza esos servicios. Y por tanto, es decir, es justo que aquel que utiliza un servicio individualizado pague por la utilización de ese servicio y que su precio se acerque a cubrir el coste del servicio. Por ejemplo, en el Instituto Municipal de Deportes, donde una persona, hasta ahora, que utilice una instalación, paga, no llega al 20% de lo que cuesta. El 80% restante lo pagan los ciudadanos que no utilizan ese servicio y que no utilizan esa instalación. Y por tanto ese va a ser un criterio que vamos así a llevar adelante. Nos consta que es un criterio compartido tanto por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, como por Izquierda Unida, pero también nos consta que a pesar de ser un criterio compartido, ni lo han puesto en marcha nunca, ni están en disposición, parece ser, de colaborar a alcanzar ese objetivo. La Junta de Comunidades disminuirá su financiación al Ayuntamiento de Albacete. Es evidente. La situación de la comunidad autónoma en un año de 2012 de ajuste y de 2013, con un déficit de miles de millones de euros, hace necesario que, lógicamente, como no podría ser de otra forma, reduzca las aportaciones que realiza. Y, por tanto, va a reducir la aportación que va a realizar el Ayuntamiento de Albacete. Nosotros, en el presupuesto prorrogado, aplicando un principio básico de prudencia, es decir,
no hemos introducido, es decir, los ingresos para los planes de empleo, cosa que ha sido criticada por el anterior concejal de Hacienda y por la alcaldesa de Albacete. Hay que decir alto y claro que el empleo no lo crea la administración pública. El Ayuntamiento de Albacete no crea el empleo. Puede colaborar a que se genere actividad económica en la ciudad, pero no crea empleo. Contratar en el plan de empleo a una persona durante 3 meses para que después sea despedida y vaya a cobrar la prestación por desempleo no es crear empleo. En este momento tenemos un nuevo gobierno. La estrategia nacional por el empleo que los gobiernos presentan a la Comisión Europea, es decir, va a ser modificada. El Ministerio de Trabajo está trabajando a pleno rendimiento y la ministra en presentar una estrategia para el empleo distinta de la que se ha venido aplicando. Es evidente que ha fracasado, porque el número de parados así lo indica. Las comunidades autónomas se ajustarán y desarrollarán la Estrategia Nacional de Empleo que marca el Gobierno de España, como ha ocurrido siempre. Y de esa estrategia por el empleo, las comunidades autónomas desarrollarán los planes que consideren oportunos. En este momento se está en proceso de revisión y, por tanto, sería irresponsable introducir en el presupuesto un ingreso de la Junta de Comunidades que se llame Plan de Empleo y un gasto que se llame Plan de Empleo. Por tanto, ni está el gasto ni está el ingreso. Lo estará en cuanto las órdenes estén aprobadas por las consejerías competentes y oportunas. Pero en este momento, sería irresponsable tanto poner el ingreso como el gasto. Por lo tanto, ni está una cosa ni está la otra. Eso no significa que el Ayuntamiento de Albacete no vaya a trabajar en favor de la creación de empleo, ni mucho menos. Lo va a hacer. Y lo va a hacer, por ejemplo, desatascando los sectores urbanísticos que, como todo el mundo sabe, están paralizados absolutamente. Por ejemplo, cosa que no han sido capaces de hacer el anterior gobierno. Y todo el mundo sabe que el sector de la construcción y el sector auxiliar de la construcción es muy importante en el conjunto nacional, pero también en la ciudad de Albacete. Y no hay posibilidad de construir porque están, la mayor parte del Plan General de Ordenación Urbana, en tramitación administrativa. Y eso, pues vamos a intentar resolverlo con la mayor celeridad posible. Tenemos también atascadas durante años, lo que son la regularización de determinadas zonas de la ciudad, que generan empleo también, pero para eso hay que hacer la labor de agilizar administrativamente esos procesos. Para mantener el empleo hay que pagar a las empresas. El ayuntamiento tiene que pagar las deudas que tiene y el ayuntamiento tiene que seguir pagando mensualmente a sus empresas, a las que contratan con él. Es decir, no pagar significa colaborar en la destrucción de empleo, que es lo que han venido haciendo durante los últimos años el Partido Socialista en el Ayuntamiento, en la Junta de Comunidades y en el Gobierno de España. El presupuesto prorrogado es un presupuesto que tendrá una vigencia como máximo de 2 meses. No es el presupuesto definitivo del Ayuntamiento. Y quiero dejarlo claro. La Ley de Hacienda Locales establece que llegado el 1 de enero se prorrogará de forma automática el presupuesto. Y eso es lo que ha ocurrido. Con una diferencia, que lo prorrogamos a la baja. ¿Por qué? Porque no podemos incorporar más crédito del que había y además un ejercicio de prudencia hace necesario que no solamente no mantengamos lo que había, que no era real, sino que reduzcamos en la medida de las posibilidades. Y eso es lo que hemos hecho. Y yo puedo confirmarles hoy que en el pleno de febrero estará y se llevará a aprobación la liquidación del ejercicio 2011. Será la primera vez en la historia
que en el mes de febrero se aprueba la liquidación del 2011. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer con exactitud el cierre del ejercicio 2011 para poder ajustar el presupuesto a la realidad. Si la aprobamos en el pleno de febrero, quiere decirse que conoceremos los datos seguramente a mitad, como muy tarde, a mitad de febrero. La elaboración del presupuesto del 2011, del presupuesto definitivo, está muy avanzada. Pero estamos terminando de concretar con la comunidad autónoma cuál va a ser la financiación definitiva en este próximo año, 2012, y también con la Administración General del Estado en la participación de los ingresos de los tributos del Estado. Y hemos considerado prudente esperar un mes y medio para poder tener datos reales y elaborar el presupuesto sobre datos reales. Por ese motivo, por ejemplo, no están incorporados, como decía el anterior concejal, no han incorporado el aumento de los impuestos. Bueno, es decir, todo el mundo sabe que como consecuencia de las medidas tomadas por el Ministerio de Hacienda, es decir, la mayor parte de los municipios van a subir el IBI. En el Ayuntamiento de Cuenca un 39%, por ejemplo. Y aquí las subidas son del 3,2%. Una diferencia notable. Es decir, la subida de impuestos en el Ayuntamiento de Albacete aprobada es muy pequeña. Y si tenemos en cuenta la pérdida de ingresos producida por las licencias de obra, por el impuesto de instalaciones y construcciones de obra, prácticamente es lo comido por lo servido. Es decir, realmente, no esperamos que haya un incremento de ingresos, a pesar de esa subida, considerable o de importancia con respecto a los ingresos realmente recaudados en el ejercicio 2011. Y sin embargo, tenemos que hacer frente a una reducción del presupuesto para generar un superávit muy importante. ¿Podríamos haber tomado la decisión, como han hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cuenca, el Partido Socialista y en otros sitios, de incrementar desmesuradamente el IBI, por ejemplo? Sí, pero aquí no la hemos tomado. Anunciamos una subida temporal muy moderada de los impuestos municipales y eso es lo que hemos hecho. Y el esfuerzo, como dijimos, va a ser a costa de reducir el total del presupuesto y el gasto del presupuesto. ¿Se van a reducir subvenciones? Sí. Va a haber una reducción de subvenciones, que estará entre el 50, alrededor del 50%. Y en algunos casos específicos la reducción será menor. Y serán todos aquellos que tienen que ver con servicios sociales. Pero el documento, como decía antes, de la prórroga no es un documento definitivo de presupuesto. Te sirve para poder funcionar en los primeros meses del año. Pero ¿tendremos aprobado y presentado el presupuesto? No en el verano. Eso es a lo que nos tenía acostumbrado el PSOE, a presentar los presupuestos en verano, a mitad de ejercicio, sino que nuestra intención es que en el pleno de marzo o antes de marzo el presupuesto esté aprobado. Y por lo tanto, cualquier juicio de valor que se pueda hacer sobre el documento de prórroga del presupuesto, pues puede ser equivocado. Nosotros no vamos a entrar en la partida, en el detalle de la partida, que sirve solamente para funcionar un mes y medio, 2 meses, porque no va a ser el presupuesto definitivo. Y lo que sí que quiero dejar claro es que si el compromiso del equipo de gobierno municipal de mantener servicios sociales se va a llevar a la realidad. Pero también hemos de decir que no todo son servicios sociales. Y, por tanto, aquellos servicios sociales básicos están absolutamente garantizados. Pero para eso es imprescindible reducir el presupuesto en otras áreas.
Me llama la atención poderosamente cuando oyes hablar al Partido Socialista y Izquierda Unida, no quieren reducir nada. Porque si reduces en la feria, malo. Si reduces en cultura, malo. Si reduces en juventud, malo. Si reduces en capítulos de personal, malo. Bueno, si no reduces en nada, es imposible. Posiblemente por eso estamos aquí. Y por eso gobierna el Partido Popular. Porque los ciudadanos saben que con el Partido Socialista no solamente no hay reducción de gasto, sino que el gasto cada vez es mucho mayor. Pero esas medidas, pues tenemos que tomarlas.